Jaime Galarza compartió algunas de sus vivencias como escritor y militante político en el auditorio de la casa de Benjamín Carrión, ubicada en el barrio La Mariscal de la ciudad de Quito. Yo recuerdo mi ciudad, Cuenca, en el hogar de mi padre, generalmente los fines de semana, se reunían poetas, artistas, periodistas, luchadores políticos, generalmente de ideología socialista, y un grupo así como el de ahora, más bien íntimo, cercano, y transcurría la tertulia, como se la llamaba, en una conversación muy animada, lectura de poemas, anécdotas, risotadas, burlas sobre el género humano también, como es obvio. Y siempre me ha parecido que uno de los vacíos en la comunicación humana actual es justamente la ausencia de esta forma de comunicación bastante íntima, la tertulia. Se produce un reclamo contra la compañía Anglo porque la compañía elevó abusivamente el precio de los combustibles y los choferes encabezaron un movimiento en contra de esto. Convocaron una gran asamblea. A esa gran asamblea concurrí yo con un grupo de jóvenes estudiantes secundarios y yo no era muy bueno para hablar en público, no lo soy tampoco ahora, pero me pedían que salude a los choferes y que exprese mi solidaridad. Entonces tomé la palabra y expresé el acompañamiento que les daba la juventud del Colegio Benigno Malo en su lucha contra la compañía Anglo. El resultado es que la asamblea terminó con el nombramiento de una comisión de lucha contra la Anglo y sorpresivamente Jaime Galarza fue elegido miembro del comité. Y me tocó en vivo y directo enfrentarme junto con los compañeros choferes, con los delegados de la compañía Anglo, que llegaron a Cuenca para una reunión en la gobernación en que estuvimos los miembros del comité, gringo que me parece que tenía por apellido Campbell, y fue una discusión muy dura. Alfonso Cuesta y Cuesta, rector que fuera del colegio emblemático de Cuenca, el Colegio Benigno Malo, algún día me propuso, me llamó al rectorado, y era un alumno iniciado en el cuarto curso, me llamó y me propuso que dirigiera la revista Antorcha, que era una revista propia del colegio, pero que siempre la dirigía algún alumno distinguido del sexto curso. Yo no era ni muy buen alumno, ni estaba en sexto curso, de manera que fue una sorpresa para mí el que Alfonso Cuesta y Cuesta me pidiera que dirigiera la revista Antorcha. Y colocado en ese plano, mi primer problema fue con quiénes hacer la revista Antorcha. Y debo decir que es mi primera producción múltiple en las mismas direcciones que luego iría desarrollando ya en mi vida futura. Porque ahí escribí mis primeros cuentos, ahí publiqué mis primeros poemas, ahí escribí mis primeros artículos. En definitiva, es ahí donde se inició mi carrera de escritor.
que no ha parado hasta ahora y que creo que no parará nunca. Con la circunstancia de que, releyendo los escritos de aquella época, veo que ya me preocupaba el país, me preocupaba la gente, estaba en contra del oscurantismo religioso que se vivía en Cuenca. Y aunque era muy temprano para pensar alto, me inclinaba a creer en la necesidad de cambios profundos de la sociedad. Quizá me inspiraba el mismo hecho de que la ciudad de Cuenca era una ciudad amordazada por el clericalismo, era una ciudad oprimida por el pensamiento conservador, donde todo era pecado, absolutamente todo, y donde se vivía el discrimen más grande que podía darse en un medio. Algún día vi cómo se llevaba a un indígena, no sé por qué razón, atado a la cola de un caballo, mientras le iban latigueando desde atrás, y él con mucha prosa soportaba los latigazos. Nunca supe por qué era, pero ya eso mismo de vivir en una sociedad opresiva, oscurantista, discriminadora, quizás a los 16 años fue lo que permitió que se abriera un horizonte mental para mí y que comenzara a buscar desde temprano la expresión periodística y literaria en la que siempre he estado empeñado. Yo creo que esto es más de lo que podría decir ahora. Fue el fruto de vivencias directas en medio de indígenas de la provincia de Cañar, especialmente, con los cuales yo había trabajado en su organización, en sus reivindicaciones, pero también con montubios de Cantón Milagro, del Cantón Naranjal en la provincia de Guayas, con comunidades como las de Valdivia en la península de Santa Elena. Y de estas vivencias, y junto con ellos, la recopilación que iba haciendo siempre de informaciones desperdigadas sobre los distintos temas que me interesaba tratar, fue surgiendo lo que después tendría forma de libro, El yugo feudal. El periódico que tenía la curia metropolitana a la época se llamaba Meridiano, y en el Meridiano se publicaron, me parece que 2 o 3 artículos muy fuertes contra el autor. Bueno, debo reconocer que no se lo insultaba, se le llamaba extremista, comunista, en fin, pero no se desmentía, eso era lo curioso, no se desmentía nada de lo afirmado en el yugo feudal. Se justificaba la propiedad latifundista, en el sentido de que sí, bien es cierto, la iglesia tiene estas riquezas, pero estas riquezas están destinadas a los pobres, asilos, educación, obras de caridad, etcétera, etcétera. Se presentaba el panorama del latifundismo norteamericano ya en esa época. El mejor amigo de Galo Plaza, Plazo, presidente que fuera del Ecuador, era nada menos que Nelson Rockefeller, el principal de la compañía petrolera más grande del mundo, Standard Oil. Y Nelson Rockefeller compró
sus hacienditas en el Ecuador, en el cantón Balsar, donde se explotaba brutalmente a los trabajadores, como también la compañía Hyundai Fruit, bajo nombre supuesto de compañía bananera del Ecuador, se apoderó de grandes territorios en la provincia de Guayas y se explotó a mansalva hasta el año 63, en que se fue de aquí. Se explotó a los trabajadores agrícolas y a los pequeños productores de banana. Entonces, ya el poder imperial sobre la tierra estaba fijo en el Ecuador y fue uno de los objetos de mi denuncia en el yugo feudal. Y obviamente el caso de terratenientes diversos, algunos de ellos emblemáticos, como una señora Florencia Astudillo, una dama que no tenía familia propiamente en la ciudad de Cuenca, pero que poseía tal vez un tercio de la provincia de Cañar en varias haciendas que nunca llegó a conocerlas completamente. Las visitaba de año en año y, como en los cuentos de García Márquez, se hacía conducir en andas por los indios cuando llegaba a dar una vuelta alguna vez por esos latifundios. Entonces, claro, el libro mío, El yugo feudal, presentaba todas estas historias, todos estos aspectos de la realidad nacional, y también recogía las grandes luchas de nuestro pueblo, levantamientos indígenas como el que en 1871 condujera Fernando de Aquilema en la provincia del Chimborazo, habiendo levantado prácticamente a la mayoría de los indígenas de esa región y a punto de tomarse la ciudad de Riobamba, en fin, para ser finalmente derrotado, y él y su compañera Manuela León fusilados en medio de la consternación de los indígenas. Creamos en el exilio, luego acá, una agrupación subversiva llamada Vencer o Morir. Nos fue mal. Nos detuvieron en Guayaquil a varios de nosotros y, claro, ellos suponían que Jaime Galarza era el que había ideado todo esto. Y entonces comenzó un interrogatorio al comienzo violento, a lo cual yo reaccioné con fuerza. Y curiosamente me dejaron 3 o 4 días encerrado, sin contacto con nadie, sin permitirme comida, agua, nada. Solamente pusieron de compañero de celda un pobre ser humano que era un tartamudo, que no podía hablar, que no podía expresarse. Tal vez le dieron como castigo leer los libros de Jaime Galarza. Porque cuando viene el interrogatorio, comienza a juzgarme, a preguntarme sobre mis ideas, que por qué la lucha armada, que por qué el Che Guevara, todo eso. Y yo pues respondí a la medida de lo que era posible. De pronto, el teniente Jaime Hermosa Escola dice: no, aquí usted se contradice, usted habla de democracia, pero en su libro el yugo cambie, y verdaderamente que lo has logrado. ¿Cómo impactó en tu accionar, en lo que decía el amigo, que pensaban en esa época qué tipo de balas se debían usar, o qué tipo de estrategia militar o movimientos habían que realizar? ¿Cómo fue esa época, al tiempo que tomabas la pluma para escribir, para denunciar la acción revolucionaria, la acción
combativa y consecuente, junto con lo de América Latina. Cualquiera que conoce mi obra sabe que de toda la vida yo fui bolivariano. Los dos personajes que siempre inspiraron mi literatura, mis acciones, Simón Bolívar, Eloy Alfaro. Bueno, posteriormente Che Guevara igual. Pero ese espíritu bolivariano y el internacionalismo de Eloy Alfaro es lo que formó en mí un sentimiento y una conciencia latinoamericana permanente, no de ahora, cuando por mi casa pasaban guerrilleros de las FARC, del ELN, de los movimientos armados del Perú, de Argentina, en fin. ¿Por qué? No porque yo fuera importante, ni mucho menos, sino porque yo estaba identificado con las luchas latinoamericanas contra el imperio, contra las oligarquías, contra las dictaduras. Entonces, obviamente, desde que triunfó la Revolución Cubana, yo me sentí muy identificado. Y aún antes, cayó en mis manos un libro que era una entrevista larga a Che Guevara, cuando aún no había triunfado la revolución. Y ese libro se llamaba Los que luchan y los que lloran. Y el Che Guevara decía en la entrevista que en Cuba y en toda nuestra América la gente se divide en dos clases, los que luchan y los que lloran. Y él formaba parte de los que luchaban, naturalmente. Un grupo de ecuatorianos, un grupo numeroso salió al exilio, salimos al exilio. Otro grupo permaneció en las prisiones. Nos encontrábamos en Bolivia recuerdo a Alfredo Vera Rata, un médico azuayo, Tomás Alviar, mi hermano mayor Rafael, Manuel Araujo Hidalgo, el Omoto, algunos más. Y estuvimos exilados en Bolivia, donde no había trabajo, no había ni pan, ni techo, ni empleo, para tomar unas palabras de Cordero. Nada. Y lo peor, que veíamos venir una dictadura militar, porque los mismos personajes, un general Teodoro Bogar, recuerdo el nombre, que dirigió la sublevación de los militares ecuatorianos en Cuenca en marzo de 1962, el mismo general Teodoro Bogar acababa de estar esos días cuando nosotros llegamos en Bolivia y nosotros dijimos, aquí va a haber golpe de Estado. El Che se preocupó mucho del problema, ¿por qué tienes tu bastón? Pero no, pues tendría que operarte. Podemos operarte aquí en Cuba. O bueno, te podemos mandar a Alemania. Se pasó un largo rato hablando del problema de un hombre que ni conocía a él, que era Alfredo Vera Rata. Le preocupaba la situación. Y luego se preocupaba de las condiciones de cada uno de nosotros. Cuando supo que el deseo de varios de nosotros era volver a la patria, él se opuso. Dijo, no creo, no, ustedes son gente conocida, ¿qué van a hacer ahí? Les van a coger tan pronto como lleguen. Quédense una época en Cuba, trabajen aquí, traigan a las familias, Cuba les protege, Cuba les ayuda.
Es decir, en todo esto se reflejaba el carácter solidario, humano del Che, que además tenía una virtud que deberían aprender los revolucionarios en todas partes. Sabía escuchar más que hablar. Él preguntaba mucho, era muy curioso por las cosas, preguntaba una cosa, otra cosa, quería informarse de esto, informarse lo de más allá, y siempre estaba en ese plano de informarse antes que de dar lecciones, consejos, indicaciones, no, ese no era el papel. Era un hombre de una sencillez extraordinaria y de un sentido humano muy profundo. Quería mucho al Ecuador, nota especial. Lo primero que hizo cuando llegamos del grupo de ecuatorianos a conversar con él, nos preguntó: ¿ustedes son de Guayaquil? Bueno, no todos, pero de los 5 había uno de Guayaquil. Sí, ¿por qué? Porque yo viví en Guayaquil. Yo viví en Guayaquil antes de venir a Cuba, a la revolución. Viví ahí. A propósito, viví en Las Peñas, en la primera casa de Las Peñas, ahí viví. ¿Qué es de Fortunato Safari? ¿Qué es de Ana Mo? La Unai Freud justamente tal vez influyó en las dictaduras de Duvalier, Castillo Armas, Somoza, después de Venezuela, Marco Pérez Jiménez. Libro hay varias referencias a la violencia ejercitada por el imperio, por los órganos de inteligencia, con la CIA, por el Pentágono, contra los procesos revolucionarios de América Latina y contra sus líderes. En 1954 se produjo la invasión de la República Guatemalteca desde las haciendas de la Unai Freud en Honduras. Era el primer intento avanzado, nacionalista y con transformaciones sociales mexicana, en la que dirigió el coronel Jacobo Arbenz en Guatemala. La nacionalización de los terrenos de la Unai Freud fue uno de los factores que desencadenó la invasión de un ejército de mercenarios dirigido por el coronel Castillo Armas. Es interesante recordar eso por lo siguiente, porque acá en el Ecuador hubo un verdadero movimiento de solidaridad con Guatemala. Yo recuerdo que en su día me encontraba en Cuenca. Nos inscribimos un grupo de ciudadanos para ir a Guatemala a participar en la defensa. Ya tuvo tiempo, todo se vino abajo. Y en esos días, pensando en Guatemala, Che Guevara se fue desde aquí. De manera que es importante todo esto con relación a Guatemala y con relación a Torrijos, a Jaime Roldós. Aparte de las menciones que hago en este libro, yo les recomendaría leer los libros de un norteamericano, John Perkins. John Perkins tiene una obra que se llama Confesiones de un gángster económico y tiene otro libro que se llama Manipulados. En esas obras él revela que su papel como agente norteamericano era el de ir conquistando a los gobiernos del continente y de otros países también para que se endeudaran con la banca norteamericana al máximo posible, de tal manera que cayeran en la dependencia absoluta. Y si los gobernantes no aceptaban su mano, eliminarlos. Y eso dice John Perkins
que fue el caso de Jaime Roldós y de Omar Torrijos, de quienes habla enalteciéndolos, porque dice que nunca aceptaron someterse, ni por el temor ni por la plata, a los designios del imperialismo. Fueron asesinados por lo mismo.